Sin más, Daniel, por favor, te pido que inicies. Bueno, nuevamente un gusto estar con ustedes. No voy a responder a la agresión de Víctor Rico, que me acusó de haber hablado por encima de los 5 minutos. Si bien yo creo que todos ustedes son testigos de que él habló más de lo que yo hablé, pero ese es un tema que... Así que esta vez no voy a leer, sino que voy a hablar, así que voy a hablar más tiempo todavía. Es una provocación para mi buen amigo Víctor. La idea es compartir con ustedes el resultado del libro que hemos publicado conjuntamente con la Organización de Estados Americanos y con Idea Internacional. Me siento mal porque Dante, cuando estábamos comentando su informe, me dijo, por suerte me salió un informe de un tamaño, dice, que no va a hacer sufrir a nadie cuando lo tenga que leer, y yo pensaba en las 900 páginas que tenía este libro, pero no había otra, por cuanto la obra que le estamos presentando es la continuidad de un trabajo conjunto que hicimos en el año 2004 con la OEA, que se llamó de las normas a las buenas prácticas, y que en aquel entonces trató de presentar un estado del arte sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, estructurado en ejes temáticos. Analizamos el tema del financiamiento público, del financiamiento privado, el tema de los órganos de control, el tema del financiamiento para fortalecer y mejorar la capacidad de participación política de las mujeres, etc. 6 años después consideramos de que había pasado un tiempo lo suficientemente prudente como para volverle a tomar el pulso al tema del estado del financiamiento en América Latina y tratar de identificar cuáles habían sido las principales tendencias y qué orientación habían tenido estas tendencias. Y decidimos estructurar el libro de una manera diferente, ya no con componentes temáticos, sino estructurarlo a través de capítulos nacionales. Diseñamos una matriz común para los 18 capítulos nacionales que favoreciera luego el análisis comparado. Identificamos en cada uno de los 18 países de América Latina un experto nacional y con base en esa matriz común para todos, solicitamos que escribieran un capítulo aproximadamente entre 25 y 30 páginas cada uno que refleje precisamente el estado de situación sobre la discusión en materia del financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales. Es obviamente una obra colectiva, 18 expertos nacionales. El libro se complementa con 2 capítulos que están puestos al inicio que presentan un balance comparado del estado de situación, uno que escribimos Pablo Gutiérrez y quien les habla, que somos a su vez los coordinadores de la obra, y otro que escribimos Kevin Casas y quien les habla, donde precisamente en este segundo trabajo tratamos de poner fuerte énfasis a las experiencias en materia de las reformas que se han venido dando en materia del financiamiento de partidos políticos y algunas de las lecciones importantes a destacar. Al igual que en la primera obra, el libro se complementa con una legislación comparada de los 18 países en materia de financiamiento, de manera tal de que para los investigadores, para aquellos que trabajan en materia de reforma, les resulte fácil poder acceder a toda la normativa en materia de financiamiento, y finalmente una serie de tablas comparativas sobre las 14 principales variables en materia del financiamiento puestos en perspectiva comparada para los 18 países. Es decir, financiamiento público, financiamiento privado, momento y oportunidad que se da al financiamiento público, condiciones para tener acceso al financiamiento público, las 14 variables más importantes puestas a nivel comparado. Nos hemos distribuido con Pablo la presentación. Pablo pondrá más énfasis en la experiencia de la OEA en materia de observación electoral en el ámbito del financiamiento, y a mí me gustaría compartir con ustedes algunos de los aspectos centrales que surgen de la obra. No voy a poder analizarlos, precisamente lo que hablamos con Ciro es tan solo enunciarlo, enumerarlos para luego poder tener la oportunidad de poder tener un diálogo con quienes nos acompañan. ¿Cuáles son los 7 u 8 aspectos que yo creo son importantes para iniciar un debate en profundidad sobre el tema del financiamiento que surgen de esta obra colectiva? Número 1, en materia del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, la región sigue en materia de un sistema de financiamiento político mixto.
Hubo en algún momento la tendencia de decir que como el financiamiento privado traía mucha corrupción, lleváramos todo financiamiento público y que de esa manera se iban a evitar todos los problemas, lo cual era, desde todo punto de vista lógico, una verdadera aberración. En algún momento, desde el otro extremo, se dijo que con presupuestos tan escasos no tenía sentido malgastar dinero y dándoselo a los partidos políticos, sobre todo con la falta de credibilidad que estos tienen, y que por lo tanto todo el financiamiento fuera financiamiento privado. Lo cierto es que hoy la región sigue con un sistema mixto de financiamiento público y financiamiento privado, y cada país ha ido determinando cuánto de público y cuánto de privado. En eso no hay una tendencia clara en la región. Sí podemos ver de que en materia del financiamiento público este ha ido ganando presencia en varios países de la región. Sin perjuicio de ello, el financiamiento público sigue siendo bastante aditivo y no sustitutivo del financiamiento privado, por cuanto los topes que se han puesto funcionan muy bien en la ley, pero muy mal en la realidad. Es decir, los topes de gastos no están funcionando, por lo tanto hay una tendencia a gastar todo lo que se pueda porque hay una presunción de que el que más gasta tiene más probabilidades de ganar la elección y por lo tanto el financiamiento público que se está dando para evitar que los partidos caigan presos de los grandes grupos económicos o incluso del narcotráfico no termina funcionando en la realidad como debería funcionar porque hay siempre una enorme necesidad de financiamiento privado. Ese es un primer punto que creo que tenemos que discutir más a fondo. El segundo está íntimamente conectado con este primer punto. ¿Por qué se gasta tanto en materia de financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales? Y no solamente por qué se gasta tanto, sino en qué se está gastando. Y aquí hay otra gran discusión que está teniendo lugar en los últimos años. Yo soy de los que creen de que sobre todo en las elecciones presidenciales un porcentaje muy importante del financiamiento, o sea del gasto, va a los medios de comunicación, particularmente a las televisoras. Hay estudios diversos donde demuestran que en numerosos países, en elecciones presidenciales, entre un 50, 60, 70 y hasta un 80% del dinero es para ir a la televisión, porque también existe la presunción, cierto o no, de que uno tiene grandes posibilidades de ganar o de perder una elección dependiendo de la campaña y la presencia que uno tenga en los medios de comunicación. Ahora, en esto vamos siempre tarde, siempre atrás, porque ni bien terminamos de regular en los accesos a los medios de comunicación, la tecnología cambia con una velocidad tan importante de que a través de los celulares, del internet, de los Twitter, de las redes sociales, presentan desafíos muy importantes. Lo que sí hemos visto es una tendencia muy clara. Cuando nosotros hicimos el estudio en el 2004, solamente 2 países, Brasil y Chile, tenían un sistema en virtud del cual había franja y de la cual no se podía comprar propaganda comercial política. Eso ya se ha expandido a otros 2 países también grandes de la región, México y Argentina, con lo cual hoy hay 4 países marcando una tendencia, Colombia que está en una situación intermedio, pero claramente hay una tendencia de ir tratando de regular, y esto está generando grandes discusiones, como ha ocurrido acá en México con el tema de la libertad de expresión, que no es un dato menor. Segundo tema que apunto. Tercero, hay una demanda cada vez más creciente sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas, pero esta demanda no termina de cristalizar en mecanismos eficaces para garantizar esa transparencia y esa rendición de cuentas. ¿Por qué? Por otro tema que vamos a ver al final, que es la incapacidad que tienen muchos de los órganos de control de poder procesar, por falta de recursos humanos, técnicos, económicos, de poder procesar el gran volumen de informes que la legislación determina que tienen que analizar y procesar. Y por lo tanto, en el mejor de los casos, terminan de analizar toda esa información varios meses después que terminaron las elecciones, haciendo lo que yo he denominado autopsias de lo ilícito. Es decir, una vez que ya pasó la elección y terminó ganando un candidato o una candidata que violó flagrantemente la legislación, terminamos descubriendo de que ha habido una violación que no tiene ningún tipo de impacto, ni para un voto más informado, ni en términos de sanciones efectivas. 4. La utilización creciente de los recursos del Estado para favorecer a los oficialismos, sobre todo en contextos de reelección. Este termina siendo un tema tremendamente complejo, incluido el tema de la utilización clientelar de los programas sociales con fines electorales, difícil de controlar, pero que están teniendo un enorme grado de eficacia
fíjense ustedes que en todos los procesos de reelección que ha habido en América Latina, desde el inicio de la transición de la democracia en el 78 a la fecha, solamente 2 presidentes no fueron reelectos. Hipólito Mejía en República Dominicana y en 1990 Daniel Ortega. En todos los demás casos que hubo reelección, la persona que fue a la reelección terminó ganando y en muchos casos terminó utilizando de manera abusiva esos recursos del Estado. Quinto tema, tan solo lo enumero porque va a haber una mesa especial sobre ese tema. La penetración del dinero, del narcodinero y del crimen organizado, que es una penetración cierta, que es un problema claro, pero que no está teniendo un debido manejo responsable. Se dice cualquier cosa desde instancias muy importantes, lo cual termina generando una situación de una enorme impunidad respecto de la penetración tan importante que el narcodinero y el crimen organizado está teniendo. Este tema requiere un tratamiento mucho más serio, mucho más respetuoso, mucho más objetivo y no tan meramente declarativo como estamos viendo en varios países. Séptimo, el tema relativo al aumento del gasto electoral. Acá tenemos una situación donde hemos visto que hay una falta total de coherencia entre lo que hacemos en un lado del sistema político con ciertas reformas y lo que estamos haciendo en otro lado del sistema político con otras reformas. Me explico. Estamos haciendo cada vez mayor número de elecciones internas, elecciones primarias, elecciones municipales separadas de las elecciones generales, etcétera, etcétera. Y todo eso obviamente está aumentando el tema del financiamiento porque queremos que en todas esas elecciones haya financiamiento público. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que queremos ir disminuyendo la cantidad de dinero que le queremos meter al financiamiento público. Y aquí tenemos una contradicción que hay que examinar y que hay que adecuar de manera mucho más coordinada. Por ejemplo, las dobles vueltas terminan teniendo un impacto en aumentar gasto electoral y en muchos casos la doble vuelta termina siendo una regla bastante general. Y finalmente, el tema de la debilidad de los órganos de control y del régimen de sanciones. No estoy abogando porque haya una criminalización de la política, no estoy abogando porque haya un policía detrás de cada político, pero claramente si hay un talón de Aquiles que identificamos en el año 2004 y seguimos identificando en el año 2010, 2011, es la debilidad en la gran mayoría de los organismos electorales. El IFE es una excepción y es una excepción, yo diría, a nivel federal, porque a nivel estadual no es lo mismo la solidez institucional que hay en México a nivel federal de lo que hay en algunos estados, pero en la gran mayoría de nuestros países los organismos electorales tienen una debilidad manifiesta. Yo digo que no tienen dientes suficientes como para realmente poder hacer frente al desafío tan importante que tienen que enfrentar en términos de, vuelvo a decir, sin criminalizar a la política, poder hacer frente con eficacia a un tema de impunidad. Y doy un ejemplo que estábamos conversando antes de entrar. Guatemala, que es un ejemplo, yo diría, ejemplar y a su vez patético. Las multas en Guatemala por violación de la ley electoral en materia de financiamiento están alrededor de los $150. Está ahí Eduardo. ¿Cuánto? $120. Es decir, es totalmente absurdo que uno pretenda poder hacer un verdadero control de un régimen de financiamiento aplicándole multas de $120. De nuevo, es un tema muy delicado, no quiere decir únicamente con el tema de multas, no quiere decir que esto se arregle únicamente con garrote. Los sistemas tienen que tener una combinación adecuada de incentivos, zanahorias y de garrotes, pero claramente la debilidad de los órganos de control y del régimen de sanciones es otro de los temas en los cuales me gustaría proponer que podamos conversar. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA y, como ya comentaba Daniel, uno de los 2 coordinadores del libro Financiamiento a los partidos políticos en América Latina. Por favor. Muy amable. Yo quisiera hacer la presentación, como bien dijo Daniel, como adelantó Daniel, a partir de la información que está en el texto, pero fundamentalmente cómo a partir de esa matriz de información, en el trabajo que realizamos nosotros en las misiones de observación electoral, hemos ido descubriendo
cómo es el diseño, no solo fenotípico, que es lo que generalmente puede verse a simple vista, sino que además genotípico del sistema político y de esta parte de la organización política que dice relación con la elección, estas cosas ocultas que están atrás. Desde esa perspectiva, déjenme adelantar la meta. Si uno pudiera establecer un ideal en materia de financiamiento, en materia de regulación del financiamiento de la política, es que el dinero no tenga absolutamente ninguna posibilidad de constituirse en herramienta de distorsión o de extorsión de los mandatarios, de aquellos que son elegidos por el pueblo. Ninguno. No es aminorar, no solamente es regular por regular, es para hacer desaparecer la influencia que el dinero pueda tener en estos mandatarios. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hemos ido descubriendo es, en primer lugar, que el sistema, la forma en que se estructura el sistema electoral, el sistema de financiamiento, o las reglas del juego en materia de financiamiento, no hacen sino perpetuar lo que aquí se han dicho en los paneles anteriores, que es perpetuar la condición de desigualdad en que la sociedad vive permanentemente. Nos ocurre a nosotros habitualmente, en muchos países, o en todos los países, que nos reclaman por qué la misión de observación llegó tan tarde. La verdad que si la misión de observación llegara en tiempo para descubrir o hacerse cargo de los génesis de estos males, la OEA no pudiera moverse en los países nunca. Prácticamente era vivir en los países. Por lo tanto, desde esta perspectiva, una de las muestras más evidentes es el debate sobre el acceso a los medios de comunicación. Y este debate de los accesos a los medios de comunicación ha encontrado esta gran bandera, que nadie se atreve a enfrentar con un poco de honestidad, que es el límite de la libertad de expresión. Pero déjenos decirles una cosa de lo que nosotros hemos visto en las elecciones. No puede enarbolarse la bandera de la libertad de expresión si no está garantizado el pluralismo político. Porque en caso contrario, insisto, esa libertad se transforma solamente en una condición de perpetuidad de las desigualdades que existen permanentemente en nuestras sociedades. Segundo, en las elecciones que nosotros hemos observado, descubrimos dos tipos de marginalidades. Hay una marginalidad que dice relación con sectores de la sociedad que están permanentemente marginados de la posibilidad de la participación política, sin perjuicio de algunos países que nos han dado una sorpresa, como el caso de Bolivia. Pero todavía hay amplios sectores, ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones políticas marginadas de la posibilidad de participar, como digo, activamente en el proceso electoral. Pero además hay una segunda condición de marginalidad. Y esa segunda condición de marginalidad, que es la que hizo mención Daniel, que dice relación con el financiamiento ilegal. Pero no solo ilegal, también el financiamiento ilegítimo. Hay un foco permanente, que creo que no es casual, de sobredimensionar muchas veces o de utilizar políticamente la influencia del narcotráfico, que no digo que sea inexistente, no digo que no sea peligroso. Pero nos olvidamos del otro financiamiento que mencionaba Dante en la presentación del informe, que es el habitual, que es el de los grandes intereses económicos que finalmente terminan distorsionando desde el origen el mandato y por lo tanto profundizando la crisis de legitimidad. Yo diría que en este contexto de características, lo que nosotros hemos visto en las misiones de observación electoral, en las elecciones en Latinoamérica, considerando que prácticamente observamos el hemisferio completo, que se nos instalan dos desafíos. El primer desafío, que es el empoderamiento del Estado. Ya Daniel hacía mención a una arista de este empoderamiento, que es la capacidad de control. Pero no podemos pedirle al Estado, en su actual condición de debilidad,
carente de poder y carente de potestades, que mágicamente en el proceso electoral se transforme en el gran gendarme, en el gran controlador. Porque, déjenme ponerles un ejemplo, además que es absolutamente autorreferencial. En Chile se hizo una reforma hace unos años atrás en materia de financiamiento. Interesante, un avance. Del libertinaje chileno pasamos a algún nivel de regulación. Pero se olvidó un detalle, que no fue dotar de las condiciones materiales ni los recursos humanos al órgano electoral encargado de la Contraloría. Por lo tanto, una bonita ley donde el Estado nuevamente se encuentra cercenado la posibilidad de aplicarla. Y eso pasa en toda Latinoamérica, no solo el ejemplo de Guatemala que mencionaba Daniel hace algunos minutos. Segundo, ese empoderamiento del Estado que se manifiesta de manera más elemental con la aplicación o la posibilidad de controlar la aplicación de sanciones, también dice relación con hacerse cargo de las marginalidades, de estas dos marginalidades que mencionamos. Cómo hacer que participe más sectores sociales, más sectores políticos tradicionalmente marginados y cómo se hace cargo, además de no permitir la influencia de esta marginalidad, de esta ilegalidad o ilegitimidad, venga del sector económico o venga de las organizaciones criminales. Yo la verdad que puedo adelantar una opinión de lo que nosotros hemos visto como dato. El sistema que más garantiza el cumplimiento y se hace cargo más de estos desafíos es el sistema de financiamiento público. Es el sistema de financiamiento público. Porque finalmente es el que más garantiza las condiciones de equidad y la imposibilidad de que haya posteriormente una presión a los mandatarios democráticamente electos. Y finalmente con esto termino. Los partidos políticos. Estos grandes acusados y malvados órganos intermedios de la sociedad, donde se posan las miradas de todos, se le culpa de todos los males. La verdad que sin hacerse cargo desde el Estado de darle la posibilidad a los partidos políticos de desarrollarse, a subsistir entre los periodos electorales, difícilmente, en materia de financiamiento de la política, van a tener estímulos para un comportamiento distinto al que existe hoy día. Los partidos políticos, su foco, el foco de los partidos políticos es el acceso al poder. Y hoy día las reglas del juego de acceso al poder no están en la ley. Por lo tanto, los estímulos de estas reglas del juego fáctica llevan a los partidos políticos adelante, a llevar adelante conductas como muchas veces aparecen en estos múltiples escándalos, ¿no?, en los medios de comunicación. Yo la verdad que espero y confío que igual como este recinto del año 68 resistió un bombazo en la puerta que no pudieron derribarla en previo a la masacre de Tlatelolco, ojalá que así como esas puertas pudieron resistir, también nosotros tengamos la capacidad de darle a la democracia para resistir los influjos destructivos y distorsionadores del dinero. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Voy a hacer un breve comentario a las presentaciones, como estaba programado, antes de pasar a las preguntas, como también comprometimos al principio. Creo que lo primero que tendríamos que reconocer con estos esfuerzos que han venido haciendo IDEA, OEA, en fin, los informes sobre el tema del dinero y política en América Latina, es que este es un tema que llegó para quedarse, que no es un tema vernáculo de algún país. La relación entre dinero y política es una relación estructural, permanente, que no vamos a esfumar con voluntarismo, pero que al mismo tiempo implica una tensión también permanente para la democracia, es decir, siempre el dinero que es necesario para que los partidos vivan, en algún momento puede desvirtuar la propia naturaleza de los procesos democráticos y afectar la condición de que un ciudadano, un voto, porque en nuestras sociedades de mercado, que antes llamábamos capitalistas,
el dinero está distribuido de manera asimétrica, de tal manera que este tema debe de ser objeto de atención permanente. Es un problema universal, los riesgos del dinero, de la intervención del dinero lícito, pero concentrado en unas cuantas manos, también del dinero ilícito, y frente a este problema universal lo que no hay son recetas únicas y permanentes. Es decir, no hay una bala de plata que nos garantice que vamos con una ley, con un modelo específico a resolver el asunto. Porque además, ¿cuál es el modelo de financiamiento a los partidos políticos? Pues la respuesta en primer ideal diría, no hay un modelo único ni ideal, debe responder a las características históricas, políticas, a las necesidades específicas de las distintas democracias, pero es siempre una decisión política, no técnica. Es decir, qué tipo de democracia, qué tipo de competencia se quiere impulsar, esa es una decisión política. En Estados Unidos se acaba el año pasado la Corte de decir que hay vía libre para la participación del dinero de las corporaciones en las campañas. Bueno, esa es una decisión que afecta políticamente, lo dijo el presidente Obama, se puede tratar del máximo retroceso de la democracia que se ha vivido por allá. Y permítanme señalar también que hay un conjunto de valores positivos que están en tensión permanente. El de la equidad y el de la libertad de expresión es uno que ya señalaban nuestros comentarios. Y si uno cree que hay un solo valor que domine por encima del resto, va a acabar distorsionando el sistema. Es decir, hay que tratar de hacer las mejores combinaciones posibles para salvaguardar libertades, pero por supuesto equidad. Quiero acabar mi comentario señalando qué está pasando en México, porque como ya nos lo mostraban en la mesa anterior, incluso desde la máxima responsabilidad de la República se denuncia que el narco está metido en todas las campañas, creo yo que con cierta irresponsabilidad. Tenemos un problema de violencia como sociedad, pero en el que por supuesto toca casi todos los ámbitos de la vida, no solo el electoral. En Guerrero, en Acapulco, hace unos meses no se daban clases en las primarias porque los maestros estaban amenazados. Esto quiere decir que el problema es tan grande que no podemos circunscribirlo al asunto electoral. Pero también yo creo que es importante entender hasta dónde tenemos los riesgos delante. Y creo que una manera de quitarnos los riesgos de la penetración del dinero en el narcotráfico tiene que ver con el modelo de financiación y de comunicación política que se adoptó en 2007. Ahí hay cierto blindaje que tenemos que reconocer. Como bien decía Daniel Sobato, los costos de las campañas electorales venían siendo crecientes en América Latina y en México. Y buena parte de la explicación de esta espiral inflacionaria de los costos de las campañas tenía que ver con la compra de publicidad en radio y en especial en televisión. ¿Qué hizo la reforma de 2007? Llevarnos al modelo chileno-brasileño de tener la presencia de partidos y candidatos con cargo a los tiempos del Estado mexicano en los medios sin contratar directamente. ¿Qué se hizo con eso? Se quitó la necesidad de tener que contar con grandes sumas de dinero para poder ser un político o un partido exitoso. Es decir, una vez que en México un partido obtiene su registro, va a tener garantizada la presencia a lo largo de toda la campaña electoral, campañas muy largas, por ejemplo la presidencial de 90 días, de tal suerte que esta necesidad de buscar dinero en fuentes lícitas o ilícitas se desactivó. No quiere decir que no haya políticos que no lo vayan a hacer. No quiere decir que no haya actores que dejen de acercarse con su dinero y su poder. Lo que quiero decir es que no es una necesidad estructural, que no lo necesitan, que se pueden hacer campañas exitosas y tener políticos con alta presencia sin recurrir a esos recursos. De tal manera que el principal blindaje que construimos en México fue haber sacado la compraventa de
anuncios de radio y televisión de las campañas electorales. Y bien decía Daniel, el IFE es una excepción en México, pero hay que resaltar que este modelo, una excepción en América Latina y también en México, porque las autoridades locales son otro cantar. El IFE es una autoridad muy fuerte, pero hay que decir que a partir de la reforma que prohibió la compra de radio y televisión, de publicidad en radio y televisión, y le dio responsabilidades al IFE, este ha tenido enfrentamientos con las televisoras y no ha sido debidamente acompañado por otros órganos de Estado. El Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, convocó cuando empezó el diferendo con las televisoras que no cumplían las pautas de transmisión al IFE y a los dueños de las empresas como partes iguales de un litigio. El IFE es parte del Estado, no es parte del litigio, es autoridad. Los partidos políticos se han hecho a un lado de las discusiones del IFE y lo han dejado solo, aun cuando quienes están siendo afectados son los propios partidos políticos, han dejado huérfana a la reforma y el Poder Legislativo ha sido omiso en nombrar a los 3 consejeros de los 9 que deben formar parte del Consejo General del IFE. Sea pues esta intervención un llamado de atención al Ejecutivo, a los partidos y al Legislativo para acompañar al IFE como es debido en la tarea que tiene por delante. Pues doy paso a las preguntas, bastantes que han llegado. Trataré, dado el tiempo, de agruparlas y pedirles una intervención a cada quien. Básicamente nos dicen cómo influye, voy a hacer una lectura rápida y si les parece bien nos distribuimos. ¿Cómo influye y qué consecuencias tiene para la calidad de la democracia en un país el financiamiento en las campañas internas, las primarias de los partidos? Ya algo adelantabas. En el caso mexicano, ¿qué opinión les merece la no contratación de espacios en televisión por parte de partidos candidatos para una campaña electoral? ¿Cómo se puede limitar o sancionar el financiamiento ilícito? ¿Qué propone usted para una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos? Si la televisión en México es un poder de facto, ¿cómo se le puede dejar al margen de su financiamiento disfrazado e inducido? La economía y la sociedad demandan una disminución en el costo del financiamiento de los partidos. La impunidad resultante del incumplimiento de leyes y normas genera más incumplimiento y más corrupción. ¿No sería conveniente amenazar con imputación penal a los que incumplen las leyes? Respecto al régimen de sanciones, ¿qué se propone en concreto para evitar violaciones y sanciones irrisorias a los partidos políticos? Se habla de, la compra directa del voto de ciudadanos, la compra de voto. Se puede lograr un desarrollo económico con la democracia existente en América Latina. El costo por voto en los países latinoamericanos. ¿Qué figuras se necesitan dentro del sistema de financiamiento para que el Estado tenga mayor empoderamiento? El pago de entrevistas y presencia en noticieros, ¿cómo se controla? Bueno, creo que básicamente he dado lectura al conjunto de preguntas. Pues para no invadir el tiempo de la siguiente mesa, si quieren cambiamos el orden de las intervenciones. Pablo, una respuesta de conjunto, por favor. Por supuesto. A ver, respecto a lo que dice relación con control, con sanciones, ¿no? Yo diría que, como ustedes probablemente saben, en materia de regulación electoral, inventada la norma, inventada la trampa, digamos. Por lo tanto, no pensemos que vamos a llegar en algún minuto ideal donde va a estar totalmente blindado, nada más va a ocurrir, porque el derecho electoral, precisamente por eso, es tan dinámico y tan original. Dicho eso, en materia sancionatoria, hay una figura colombiana que se aplica a propósito de otras cosas, que es vinculaciones con el narcotráfico, que yo creo que es un poquitito más interesante, que es la denominada silla vacía.
vale decir la posibilidad de sancionar a un mandatario electo en el Congreso con su destitución y la imposibilidad del partido de reponer a ese representante. La verdad que esa fórmula de sanción, por lo menos de todos los regímenes sancionatorios que conocemos, me parece que es uno de los más interesantes y de los más duros. Y sobre el tema compra de votos, la verdad que nosotros tenemos un larguísimo historial en materia de registro de compra de votos, que se presenta mucho más en las elecciones locales y municipales. Y vuelvo a la misma idea original. Si las reglas del juego, que no son las leyes, no generan condiciones de equidad, la compra de votos es una de las figuras más para tratar de obtener alguna ventaja. Por lo tanto, no solo pasa, todo esto que hemos dicho, con esto cierro la idea, no solo esto pasa por un régimen duro de sanciones, incluso efectivo de sanciones, sino que como el conjunto de reglas que garantizan la competencia equitativa inmediatamente generan un estímulo en las reglas del juego para no seguir inventando más trampas, o por lo menos aminorar la invención de trampas extremadamente originales, digamos. Gracias, Pablo. Daniel Sobato, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias por las preguntas, porque creo que nos da oportunidad como para redondear el tema. Creo que tenemos que tener la convicción y la seguridad de que en los últimos 15 años hemos hecho avances importantes, insuficientes, pero importantes en esta materia. Hace 15, 20 años atrás, el tema del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina era un no tema. El gran tema era el fraude, el gran tema eran los registros electorales, etc. Progresivamente, tosudamente, un grupo de instituciones y de personas nos hemos empeñado en irlo llevando de la periferia, que era de donde estaba, al centro. No es que con esto se hayan resuelto los problemas, pero hoy está en el centro de la agenda. Es un elefante en un living que ya nadie puede ignorar, para citar a un caso muy emblemático en un país sobre el tema del financiamiento. Entonces, yo creo que eso es un avance. Ese avance hay que balancearlo con un tema. Sabemos todavía muy poco de cuáles son los efectos que muchas de las medidas que recomendamos tienen. Por ejemplo, ¿hace un financiamiento público más importante que en otro país una mejor calidad del sistema de partidos políticos? Hay una manera que nosotros podamos medir y hay muchos otros elementos que podríamos estar analizando. Hace falta mucha investigación rigurosa para poder poner al lado lo que hemos llamado las convicciones a priori, que muchas veces se dicen en charlas, en conferencias, pero que no están debidamente sustentadas ni fundamentadas. Eso es otro segundo aspecto. Pero hay un avance muy importante. El hecho, por ejemplo, de que en América el tema del financiamiento haya sido recogido en la Carta Democrática Interamericana no es un tema menor. Refleja una suerte de un consenso continental sobre la importancia y relevancia de este tema. El hecho de que la OEA, IDEA y muchas otras instituciones estén poniendo cada vez más atención, generando redes de trabajo, etcétera, junto con universidades, junto con organismos electorales. El hecho de que las misiones de observación comiencen a ponerle atención prioritaria y foco a este tema no son datos menores. Entonces yo creo que ese es un elemento importante a destacar. Segundo, esta es la legislación que los alemanes han llamado correctamente legislación interminable. Es como Sísifo. Cada vez que creemos haber solucionado un problema, esa solución genera nuevos problemas o hay nuevos temas que están surgiendo que nos obligan a dar nuevas soluciones. El tema de los medios de comunicación no es el único, pero es muy, muy, muy importante para evidenciar cómo los cambios en la tecnología van acelerando este proceso. El tercer aspecto. Este es un tema que no se resuelve únicamente con ingeniería constitucional. No es únicamente teniendo un mejor marco jurídico como vamos a solucionar este problema. Un buen marco jurídico no es una bala de plata, como decía Ciro, pero ayuda y mucho. Lo importante es cómo conectamos este tema con cultura política, con medios de comunicación, que son parte de la solución, pero son también parte del problema, porque los medios de comunicación a su vez son grandes grupos económicos que juegan un papel muy importante.
Y esto me lleva a dar una respuesta concreta cuál es mi opinión sobre la reforma del 2007 en México. Yo apoyé muchísimo y luché muchísimo porque esa reforma cristalizara en México. Mi expresión, recuerdo en esa época, fue: había que ver si la clase política se animaba a tocarle los huevos al águila. Porque el poder de Televisa y de otros medios no era la plata que hacían. Ese es un detalle importante, pero no. Lo importante es que Televisa le decía a los políticos que iban a pedirle espacio a qué hora ellos iban a publicar sus espacios. El poder era, como Santiago Krill en su momento lo recordó, era prácticamente omnímodo. Y esa es una batalla que hay que dar en democracia, donde hay que poner mucha atención, como bien Ciro dice, en el balance entre libertad de expresión y equidad. Pero es una batalla indispensable. No podemos, en mi opinión, ir a un sistema donde lo único que prevalece es la libertad de expresión irrestricta. No hay derechos absolutos. Para mí el sistema norteamericano es un sistema que tiende necesariamente a la plutocracia. Finalmente, creo que, sin perjuicio de que los avances son muy importantes, es mucho lo que aún vamos a tener que recorrer y es mucho los retrocesos que en algunos lugares donde hemos hecho avances importantes vamos a poder. Yo veo en el caso de México quizás la posibilidad de que esa reforma tan importante en materia de medios, que no se terminó de completar porque no se adoptó nunca una ley de medios, pueda tener retrocesos importantes en los próximos años. Y sobre esto hay diferentes puntos de vista. Habrá quienes estén más a favor de un sistema de mayor libertad de expresión y otros más a favor de un tema de equidad. Pero claramente es uno de los grandes temas de discusión. Punto final. No nos olvidemos, además del tema del narco que va a ser analizado en otra mesa y que creo que requiere de un análisis mucho más riguroso del que se le está dando y mucho más serio, no nos olvidemos del tema de la utilización creciente que los gobiernos están haciendo de los recursos del Estado en las campañas electorales. Ese es un tema que muchas veces cuando lo combinamos con la prohibición de compra de propaganda, termina siempre ayudando al gobierno y perjudicando a la oposición. Por lo tanto, hay que ser extremadamente rigurosos con el tema del control de los mecanismos de la utilización de los recursos del Estado y particularmente con el tema de los programas clientelares que creo que han tenido mucho éxito en materia de reducción de la pobreza, pero han sido muy instrumentados políticamente. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Sin más terminamos porque ya están listos los próximos panelistas. Muchas gracias. Gracias a nuestros ponentes.